el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Te doy la bienvenida a este mensaje de media semana. Y es mi deseo y oración que al continuar estudiando la armadura de Dios, Dios te esté ayudando y fortaleciendo en Él y en el poder de su fuerza. Porque sin duda estamos involucrados, envueltos en una batalla espiritual que no podemos perder porque peleamos desde una posición de victoria, pero que es necesario que nosotros nos vistamos de toda la armadura de Dios. Y en estas últimas semanas la hemos estado considerando y hoy llegamos en el verso 17, la segunda parte, muy breve. Allí la palabra de Dios dice: y tomad el yelmo de la salvación, el cual vimos la semana pasada, y aquí viene, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender el significado de esta palabra, de manera que tú y yo podamos usar la palabra de Dios como una espada de luz para nosotros defendernos en medio de la oscuridad en que estamos. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es saber que tú solamente no nos has dado una salvación que es tan segura
como si fuera un ancla en el alma, una salvación tan grande, tan maravillosa a través de nuestro Señor Jesucristo, sino que tú también, amado Dios, nos has dado esta maravillosa armadura con la cual nosotros podemos protegernos para salir a pelear la batalla contra las fuerzas de la maldad que vienen a destruirnos, a robarnos y a quitarnos la vida y a quitarnos la vida de nuestros hogares, de nuestra familia. Qué precioso es saber que en Jesucristo somos más que vencedores. Ayúdanos hoy, Espíritu Santo, a entender el poder inigualable, incomparable de esta preciosa armadura que cuando la ponemos nos vestimos contigo. Te damos a ti la gloria por lo que hagas en el nombre de Jesús. Amén. Cuando William McKay era un adolescente, el doctor McKay recuerda que él salía hacia la universidad y su madre, que era una devota cristiana, le entregó una Biblia y le dijo, tómala, llévala. Le había escrito una dedicatoria y le entregó la Biblia. El chico la puso en su maleta, salió camino a la universidad y, como a veces sucede allá en la universidad, quedó inmerso en el mundo universitario. Todo un mundo lleno de nuevas experiencias, de profesores que no creían ni siquiera en la validez de la palabra de Dios, que creían en la ciencia, en el naturalismo. Y poco a poco aquella fe que había sido el amparo y el ancla de su familia y de su vida quedó atrás. De hecho, por varios años él continuó en sus estudios universitarios, llegó finalmente a ser médico y trabajaba en un hospital en una gran ciudad de Estados Unidos. Y estaba ya cuando en una ocasión, atendiendo a uno de sus pacientes, un joven emigrante que trabajaba en construcción, había tenido una terrible caída desde un edificio alto y había estado luchando entre la vida y la muerte. Parecía que se estaba recuperando, pero estaba todavía en ese punto indeterminado donde no se sabía en qué pararía. Pero él le conoció, le tomó cariño al joven y siempre que lo miraba, lo veía que el joven, con gran esfuerzo, como sus fuerzas lo permitían, siempre estaba leyendo un libro. Y él lo pasó por alto, él siguió trabajando, pero una mañana cuando el doctor McKay llegó al hospital para hacer sus rondas de mañaneras, se encontró con una enfermera que le dijo, doctor McKay, el joven murió. Y cuando él fue a ver su cuarto, vio su cama vacía. El doctor le impactó porque le había tenido un afecto especial hacia este joven. Pero la enfermera vino y le dijo, mire, él dijo, por favor, que su último deseo era que el libro que él leía se le entregara a usted. El doctor McKay lo recibió, no sabía qué hacer. Y cuando en un momento en su despacho pudo mirarlo más detenidamente, para su sorpresa descubrió que aquel libro era precisamente la Biblia que su mamá le había regalado. Lo que había sucedido es que en los años universitarios, mientras él iba de fiesta en fiesta y pasaba lo que todo joven universitario pasa, a veces se queda sin dinero, en un momento donde necesitaba dinero rápido para hacer unas cosas, él vio aquel libro, lo llevó a una casa de empeño y allí empeñó la Biblia que su madre le había dado. De todas maneras no la leía y se la empeñó por unos pocos dólares. Y ahora de pronto aquella Biblia regresaba a sus manos. ¡Qué coincidencia! Él decía, no puede ser una coincidencia. Y por supuesto su madre ya no estaba con él y él la extrañaba, sentía la nostalgia de haber perdido a su mamá. Y cuando él abrió la Biblia, lo primero que vio fue que ella le había escrito una larga dedicatoria que él no recordaba haber leído, si es que la había mirado. Pero entonces ahora se sentó, la leyó y allí en aquellas páginas aquel corazón de madre se derramó en oración ferviente para bendecir al hijo que ella amaba. Eso le tocó hasta lo más profundo de su corazón. Así que, motivado por ese amor, empezó a leer la Biblia. Y mientras él leía la Biblia, por supuesto, él ahora era agnóstico, prácticamente no creía ni en la luz eléctrica, pero leyendo aquella Biblia ahora, encontraba que esa Biblia le hablaba a su corazón. Y le fue hablando, pasó horas leyendo la Biblia hasta que finalmente él fue confrontado con aquella palabra viva, aquella palabra que es palabra viviente, la palabra nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo usó aquella palabra para tocar su corazón y en un momento él regresó a su niñez, recordó su fe ferviente en aquellos pasados días y de pronto él se puso a orar y le dijo, Señor, perdóname, me he apartado tanto de ti. Permíteme volver, aunque sea ahora, y volver a tener esa paz, ese gozo, aquella fe sencilla
que yo tenía cuando era niño, y de pronto sintió que Dios lo inundó con su amor y con su paz. Fue tan impactante el cambio que él sintió en su corazón, que él empezó a caminar con Dios, a conocer a Dios. Y eventualmente, en un momento de inspiración, escribió un himno que llegaría a ser uno de los himnos más amados en la literatura inglesa. Traducido al español, el himno se llama Avívanos, Señor. Y quisiera leerte las primeras 2 páginas que reflejan lo que había, las primeras 2 estrofas que reflejan lo que había en su corazón. Allí dice él: avívanos, Señor, sintamos tu poder, del Espíritu Santo de Dios en nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición, inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Bueno, la vida de Mackay, el doctor Mackay, fue cambiada, y nosotros los creyentes entendemos el poder que hay cuando el Espíritu de Dios toma la palabra escrita, inspirada por Él mismo, y de pronto la usa para traer verdades a nuestro corazón. Y cómo en ese instante una palabra que fue escrita miles de años atrás, de pronto captura un poder inmediato, instantáneo, y de pronto es como si nos hablara a nosotros aquí y ahora, y aquella palabra de pronto se hace relevante, importante en nuestros corazones. Tú lo has vivido, yo lo he vivido. La palabra de Dios hablando no es como si nos agarrara de nuestras mejillas o aún del cuello si fuera necesario, y fuéramos confrontados con el poder de esa palabra que nos habla. El apóstol Pablo entendía el poder de la palabra de Dios cuando estaba en las manos del Espíritu Santo y era llevada a nuestros corazones. Cuando él describe la armadura de Dios, él llega finalmente, cada pieza de esa armadura ha sido una pieza protectora, pero también nos da protección para nosotros salir a pelear la vida cristiana cada día. Y por eso es importante ponérnoslas diariamente. Pero mira esto, ahora él llega a hablar de la espada del Espíritu, y él usa la palabra machaira en el griego, que se refiere a aquella espada pequeña, no aquella espada larga que a veces yo usaba, sino la pequeña que se usaba para combates cuerpo a cuerpo. Es la espada que permitía que el soldado romano esgrimiera y saliera adelante y batallara con sus enemigos y los echara atrás. Era obviamente una herramienta ofensiva, y él se movía adelante con esfuerzo para pelear en contra del enemigo que tenía delante. El hecho de que fuera la espada del Espíritu, la palabra de Dios, significa que el Espíritu era el que tomaba esa palabra y le daba su filo, su eficacia, para que nosotros pudiéramos ser efectivos en nuestra batalla. Y hay 3 cosas que yo quisiera enfatizarte en esta preciosa mañana o tarde en que estás escuchando este mensaje. Y son verdades profundas que tenemos que tener siempre presente. Y lo primero que yo quisiera decirte de este verso, de la importancia del Espíritu y la palabra, lo primero que tenemos que entender es esto: el Espíritu y la palabra de Dios son inseparables. Son inseparables. No las podemos separar. Sería un error gravísimo si nosotros separáramos la palabra del Espíritu. Te digo por qué. Si nosotros tomamos el Espíritu menos la palabra, corremos el peligro de caer en un misticismo extremo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros entonces empezamos a descansar en un mundo espiritual de experiencias donde a veces no siempre vamos a saber cuál es la fuente de la experiencia, y no siempre podemos esperar que sea siempre el Espíritu Santo si no tenemos la palabra que nos lo confirma. El Espíritu siempre afirma la palabra porque la inspiró. Recuerdo la experiencia de un joven hace muchos años atrás. Se había ido de nuestra iglesia a otro estado en Estados Unidos. Había empezado a congregarse en una iglesia y había un desbalance doctrinal en el que él había caído. Y recuerdo que él vino de visita y nos sentamos a hablar, y él me dijo ciertas cosas que no concordaban con la palabra de Dios. Por ejemplo, me dijo: mira, ya yo no pido perdón a Dios por mis pecados porque la gracia de Dios lo cubre todo. Así que yo no tengo ni que orar ni que confesar mis pecados, pues ya han sido perdonados. Y yo le cité a Primera de Juan, donde dice: si confesamos nuestros pecados,
pecados. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice, sí, confesamos nuestros pecados. Y entonces él me dijo, bueno, pastor, para ser honesto, es que ya yo no leo la Biblia, porque Dios solo me habla a través de sueños y revelaciones. Ahora, yo creo que Dios sí habla a través de sueños y revelaciones, pero todo lo que Dios nos da sobrenaturalmente tiene que verse a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra brújula, es lo que nos señala el norte. Recuerdo que miré a aquel joven y le dije, mira, si tú te has lanzado a un mar de experiencias sin una brújula que te señala el norte, yo te doy 6 meses para que tú estés completamente perdido. Pero me equivoqué, no llegó a los 6 meses. Lo bueno es que él se arrepintió, volvió al Señor y volvió a tomar la palabra de Dios y darse cuenta que era indispensable para él vivir la vida cristiana. Necesitamos la palabra de Dios porque el Espíritu Santo fue el que la sopló, fue el que le dio vida, fue el que la trajo a la existencia. El Señor Jesucristo es la palabra viviente. Y la palabra de Dios es indispensable para nosotros tener una doctrina sana y balanceada. Dios habló a los escritores, los inspiró, y en ese sentido la palabra de Dios es confiable. El mismo rey David, que escribió tanto de sus salmos, él dice en 2 Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Él mismo estaba consciente de que lo que él escribía no era mente la nota y la vena poética de David, era el Espíritu Santo hablando a través de él. Y en 2 Timoteo capítulo 3:16, toda palabra es inspirada por Dios. Entonces, la palabra de Dios es poderosa, pero solamente en conjunción con el Espíritu Santo. No las podemos separar. Pero si nosotros cometemos el error de tomar el Espíritu sin la palabra, también podríamos cometer el error contrario, y es tomar la palabra sin el Espíritu. Y es hacer de la palabra un libro de texto, donde nosotros imponemos nuestro criterio racional, donde solo estudiamos la palabra de Dios conforme a nuestras herramientas y por el esfuerzo humano, sin depender de la iluminación, de la dirección del Espíritu Santo. Y ese sería un terrible error, porque nos llevaría a un formalismo racional que no tendría dependencia en el Espíritu Santo. Ese es el error de los fariseos. Los fariseos eran doctores de la ley, eran expertos de la ley, pero no tenían el Espíritu de Dios. Y por lo tanto Jesús constantemente los confrontaba y le decían, ustedes conocen muy bien el espíritu de la ley, pero no conocen al Espíritu. Ustedes conocen bien el formalismo, conocen el legalismo, pero en la compasión, el amor que el Espíritu trae a nuestros corazones estaba ausente en el corazón de estos hombres. ¿Te acuerdas la vez que aquel abogado vino a Jesús y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Nota que Jesús no le da la respuesta. Jesús lo confronta consigo mismo y le dice, ¿qué dice las Escrituras? ¿Cómo lo interpretas tú? Eres un experto. Jesús vuelve, cambia las mesas y le da la oportunidad para que él conteste. Y entonces el mismo hombre va y cita, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le dice, ahora lo estás entendiendo, no estás lejos del reino de los cielos. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 12:4. Es viva porque el Espíritu Santo le da vida, porque el Señor Jesucristo es la palabra encarnada. Pero es interesante que cuando Pablo dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, él usa una palabra griega, es la palabra rema. Hay 2 palabras en el griego que se refieren a la palabra. Una es logos, como cuando el escritor Juan habla de Jesús y dices, él es la palabra de Dios, él usa la palabra logos. Pero aquí Pablo usa la palabra rema. La palabra rema se refería específicamente a cuando la palabra de Dios profética era presentada y cómo esa palabra de pronto cobraba vida, como cuando les decía, cuando tú lees la palabra de Dios y de pronto la palabra de Dios específicamente te habla a ti en las circunstancias en que tú estás. Aunque tú y yo entendemos que hermenéuticamente, interpretando las Escrituras bien, fue escrita hace miles de años para ciertas circunstancias, pero ahora en este momento, en tus propias circunstancias, el Espíritu Santo establece un puente y trae esa misma palabra que te habla a ti en las circunstancias que estamos viviendo.
Eso sucede, por ejemplo, cuando leemos las promesas de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, eso lo escribió David, pero no fue solo para David, fue para nosotros. Jehová también es nuestro pastor. Cuando Dios nos dice 365 veces en su palabra, no temas, nos da diferentes promesas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Leemos esa palabra que fue escrita hace miles de años de los labios de Isaías. Pero para nosotros tiene relevancia porque la palabra de Dios es viva y ahora trae vida a nuestras vidas porque Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo y sus promesas son buenas para todos sus hijos y nosotros podemos clamar esas promesas. Fue ese concepto de la palabra cobrando vida en nuestras vidas que cambió la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios. Martín Lutero, Agustín de Hipona, Juan Wesley, los tres fueron cambiados cuando leyeron la carta de Pablo a los romanos. Y en cada una de sus circunstancias específicas, Dios lo usó para cambiar su vida. Martín Lutero era un monje, pero que estaba tratando de ganar la salvación por sus fuerzas, por sus buenas obras, y estaba fracasando, y estaba desalentado, estaba totalmente angustiado, sentía que no podía continuar. Cuando leyendo la carta de Pablo a los romanos entendió que la salvación era por la fe, y que la fe era lo que necesitaba para alcanzar la salvación que Dios le prometía, no por obra, sino por la fe. Y eso cambió su vida, y no solamente la suya, sino la vida de todo el mundo que le rodeaba. Juan Wesley estaba también leyendo la palabra de Dios cuando de pronto leyéndola en un estudio bíblico, dice que su corazón fue extrañamente, en cierta medida, tiernamente calentado, sintió un abrigo profundo cuando leía la palabra de Dios y en ese momento él supo que Dios estaba cumpliéndole lo que decía Romanos y estaba conociendo al Señor. La palabra y el Espíritu son inseparables. Pero segundo, el Espíritu y la palabra son indispensables. En otras palabras, siempre van juntas, pero no te pueden faltar. En el contexto de la batalla espiritual, el diablo no se asusta con ver la Biblia llena de polvo. Pero si la Biblia está en tus labios, está en tu corazón, si tú estás humillado delante de Dios y te levantas usando la palabra de Dios, clamando las promesas de Dios, diciéndole al diablo, no te puedes meter conmigo porque el Señor Jesucristo es mi defensor, y tú citas la palabra de Dios, el diablo, Dios promete, huirá de ti. Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la promesa. En la batalla espiritual en la que estamos, la palabra de Dios es lo que nos sustenta y nos sostiene. Hace un tiempo atrás te compartí cuando yo en el seminario, envuelto en una sesión de liberación de un compañero que estaba siendo abrumado y oprimido por fuerzas demoníacas. Y yo era un joven que estaba aprendiendo, estaba en el seminario, estaba todavía lleno de dudas porque se habían plantado tantas dudas en mí, estudiando la alta crítica textual y estudiando los pensadores alemanes y viendo cómo ellos cuestionaban, aún siendo teólogos, la palabra de Dios. Y yo estaba debatiéndome en ese mundo de dudas, pero cuando yo vi cómo aquellos hombres de Dios usaban la palabra de Dios para reprender estos demonios y ellos respondían a la autoridad de la palabra de Dios, hermano, eso me curó en salud, me vacunó en contra de esa incredulidad. La palabra de Dios es poderosa en la batalla espiritual en que nosotros estamos. Cuando el enemigo viene contra ti como un río desbordante, tú puedes levantar la palabra de Dios como tu bandera de victoria y echarlo atrás. Cuando el diablo viene y te dice, mira, no vas a tener con qué vivir, vas a tener escasez, no vas a poder conseguir trabajo en esta pandemia, o mira qué va a suceder ahora, y quiere abrumarnos con temores y ansiedad, tú y yo podemos citarle la palabra de Dios, levantar la espada y con la fe, que es el escudo que detiene esas insinuaciones. Ahora tú tomas la ofensiva y tú le dices, no, mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta, conforme a sus abundantes riquezas en gloria. Cuando el diablo te dice, mira, tú no puedes enfrentar este desafío, tú puedes levantar la espada y darle un golpe y decirle, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, el Espíritu de Dios es la palabra con la cual tú y yo podemos penetrar la oscuridad. Y la palabra de Dios nos sostiene aún en los momentos de gran adversidad.
Recuerdo el famoso testimonio de Howard Rutledge. Howard Rutledge era un soldado americano. Él estaba volando, él era piloto y estaba volando su avión cuando de pronto recibió fuego enemigo. El avión se iba a estrellar, él tuvo que saltar en un paracaídas durante la guerra en Vietnam. Y dice que él se salió en su paracaídas y cayó cerca de una villa, pero allí lo esperaba el enemigo, lo arrestaron y ahí comenzarían 7 años de maltrato. Lo llevarían, lo que ellos llamaban irónicamente, al Hanoi Hilton. En la capital Hanoi tenían un edificio, no era un hotel como el Hilton, pero le llamaban el Hanoi Hilton porque ahí ponían a todos los presos, a todos los hombres enemigos que habían capturado. Y allí Rutledge se encontraría con muchos hombres de Dios y muchos cristianos que estaban allí en aquella prisión. Y en aquellos lugares lo único que a él le sostuvo fue el poder de la palabra de Dios. Él escribió en su autobiografía, cuando después escapó y vino a Estados Unidos. La autobiografía está inspirada en el Salmo 23, dice: en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos. Y en esta biografía, allí Rutledge diría que los cristianos muchas veces no tenían Biblias, pero ellos recordaban desde su niñez lo que habían aprendido en la escuela dominical, algunos lo que habían escuchado en las iglesias, en los sermones de sus pastores, otros lo que ellos habían leído. Y ellos se juntaban cuando podían porque no les permitían estar juntos mucho tiempo, pero ellos compartían pasajes y era como si estuvieran armando la Biblia de su memoria. Y si alguno no se acordaba una historia, la relataba y eso inspiraba a algunos. La historia de David y Goliat, eso está en la Biblia, sí, cuéntamela, y se la contaban. Y poco a poco ellos descubrieron que la palabra de Dios era inspiradora. Ellos sobrevivieron 7 años y ellos dicen: jamás lo hubiéramos podido hacer si no hubiera sido por el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que nos la traía y nos recordaba cuánto la necesitamos. Era el pan nuestro de cada día, porque el pan que sale de la boca de Dios, la palabra de Dios, es lo que alimenta nuestro espíritu y nuestro ser. Oh, amado hermano, si tú has descuidado la palabra de Dios, decide que hoy la vas a desempolvar y vas a volver a ella. Empieza en pasajes que te inspiran y deja que siga hablándote la palabra de Dios. Finalmente, mi tercer punto es este: el Espíritu y la palabra, que hemos dicho que son inseparables, que hemos dicho que son indispensables. También yo quiero decirte que son suficientes. Hay suficiencia en la palabra de Dios. Recuerdo antes de la pandemia, escuchaba tantos hermanos, pastores, estudiantes y profesores de Iglesia Crecimiento, donde decían: bueno, sí, la palabra es buena, la oración es buena, eso es indispensable, decían, pero mira, esta es la última estrategia que tenemos, este es el plan que tenemos, esta es la herramienta que tenemos, este es el programa que tú tienes que usar. Y poníamos tanta fe en tantas invenciones humanas que eran muy beneficiosas, pero que en realidad a veces nos hacían descansar más en ello que en el poder de la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Pero tú y yo llegamos a descubrir en esta pandemia que la ciencia no ha tenido la solución, la filosofía no nos ha ayudado, la sociología no nos ha ayudado, la psicología no nos ha ayudado. Lo que realmente ha impactado nuestras vidas y nos ha hecho sobrevivir y mantenernos agarrados a Dios ha sido el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Era todo cuanto necesitábamos, y cuando tú te has conectado con Dios, tú te das cuenta de que es suficiente. Es suficiente. Recuerdo el testimonio del primer misionero que la Iglesia de Escocia envió al mundo. Su nombre era Alejandro Duff, y él y su esposa eran jovencitos, tenían 23 años, y salieron desde Escocia en un barco hacia la India. Bueno, ellos pasaron lo que no te imaginas. Hubieron 2 naufragios. ¿Te imaginas eso? Parecía que el diablo no quería que ellos llegaran a la India, pero ellos eran determinados. Bueno, en el primer naufragio no hubo gran problema, el barco tuvo un problema, estaba mal, pero hubo otros barcos que llegaron, los rescataron, transfirieron todo lo que ellos llevaban al otro barco y siguieron adelante, aunque aquel barco se hundió. Tuvieron tiempo de sobra para salvarse, y su posesión más preciosa de Alejandro Duff era su biblioteca. Él llevaba libros, más de 800 libros. Él pensaba que eran indispensables para su ministerio allá en la India. Pero en el segundo naufragio él lo perdió todo.
De hecho, escaparon, el barco hasta se partió por la mitad, escaparon, aunque estaban apenas a unas millas ya de llegar a la India. Ellos llegaron y se salvaron, por decirlo, por los pelos, ¿no es cierto? Pero él recuerda cuando todos llegaron a la orilla y se depositaron a la orilla a ver a la distancia el barco que se estaba hundiendo. Y él recuerda que estuvo allá y todos estaban angustiados, secándose todo lo que habían pasado. Y de pronto él vio que sobre las aguas vio un libro que venía hacia él. Y dice Alejandro Duff que vio aquel libro y se preguntó cuál de los tomos sería. Pero a mí él empezó a entrarse al agua hasta el pecho y las olas traía. De pronto él notó que el único libro que había sobrevivido y que llegó a él era su Biblia. Y cuando él la levantó mojada, se dio cuenta que era su Biblia. Y en ese momento él dice que sintió en su interior el Espíritu Santo que le decía, esto es todo cuanto necesitas. Esto es todo cuanto necesitas. Dice que en ese momento él tomó la palabra de Dios, se echó a llorar y junto a su esposa invitó a todos los que estaban en la orilla que se acercaran. Fue al Salmo 107 y allí leyó la porción. ¿Te acuerdas del Salmo 107? Es donde narra los testimonios, varios testimonios. Y hay uno específico de los que sobreviven un naufragio. Clamaron a Dios y Dios los escuchó y los salvó. Y él leyó ese pasaje mientras todos aplaudían y daban gracias a Dios porque sí, Dios les había salvado de ese naufragio. Bueno, él comenzó con aquel grupo de personas, otros que se añadirían. Al comienzo comenzó con un grupo pequeño, pero luego allí en la India otros se añadirían y pronto él tendría un ministerio en pocas semanas de más de 300 personas y empezó a venir gente de las altas castas de la India, algunos educados, otros con recursos. Para cortarte la historia, él levantaría una generación y capacitaría una generación de líderes en la India que mantendrían la llama del evangelio vigente y extenderían el reino de Dios por días por venir. Porque él llegó a entender que nosotros los hombres y las mujeres de Dios, lo que más necesitamos, más que ninguna otra cosa, es al Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cuando tú y yo dependemos del Espíritu y de la palabra, aunque tú y yo nos sintamos incapaces en nosotros mismos para hacer lo que tenemos que hacer, oh, qué diferencia hace. El instrumento más débil en las manos del gran y todopoderoso cirujano puede hacer lo que humanamente sería imposible, porque no somos nosotros, es el Dios que opera y trabaja a través de nosotros. Amados, en esta pandemia hemos estado involucrados en una batalla espiritual y hemos estado luchando. Pero déjame decirte, es imperativo que tú y yo nos vistamos de toda la armadura de Dios. Cada herramienta es clave, cada herramienta nos da una revelación de quién es Jesús para nosotros. Y la palabra viviente, Cristo, palabra de vida. Cuando nosotros tomamos la espada del Espíritu, nos estamos vistiendo con Jesús. Y el diablo no te puede hacer frente. No te puede hacer frente. No te puede hacer frente. Porque él no puede hacerle frente a su creador. Él es una criatura, pero el todopoderoso Dios, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es incomparable cuando se compara a nuestro enemigo. Y si nosotros estamos en él y él está en nosotros, entonces somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ponte la armadura de Dios todos los días. Yo lo hago todos los días antes de salir a la calle, antes de salir a lo que tenga que hacer. Todos los días yo tomo unos minutos mientras oro y me visto de toda la armadura de Dios. Es una manera para mí recordar que yo dependo del Señor Jesucristo, dependo de su Espíritu y dependo de todo lo que Él es para mí. Él es mi salvación y mi salvador. Él es la coraza de mi justicia. Él es el cinto de mi verdad. Él es apresto del calzado, el evangelio de su paz. Él es el autor y consumador de mi fe. Por eso tomo el escudo. Y ahora también podemos tomar la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y juntos podemos enfrentar lo que esté por delante. Vamos a orar. Oh Padre, qué maravilloso es saber que aunque tú no nos llevaste al cielo instantáneamente después de nuestra salvación, de nuestro nuevo nacimiento, lo cual pudiste haber hecho por la gracia con
con la cual derramaste sobre nuestras vidas. Tú nos dejaste aquí, Señor, pero no nos dejaste desvalidos, no nos dejaste huérfanos. Nosotros podemos acercarnos al Padre, al Abba que nos ama. Podemos llegar a la casa de oración y entrar a ese primer recinto cuando Él nos abre la puerta. Cuando le decimos, Padre nuestro, Él viene y nos abraza con su amor y nos hace sentir amados y deseados por su gracia. Oh Señor, pero no solamente eso, nos vestimos con toda la armadura que Él nos ha dado. Es la armadura celestial, es la armadura dorada que Dios da a sus hijos para que enfrentemos la fuerza del enemigo, para que juntos como iglesia seamos una fuerza arrolladora que ni las compuertas de los infiernos puede prevalecer contra la iglesia de Jesús, porque el Señor mismo la está edificando y nosotros, cada uno de nosotros somos piedras vivas, que estamos formando esta maravillosa catedral de esperanza y de amor que se llama la eclesía, la iglesia del Señor Jesucristo. Y Señor, en estos tiempos de pandemia, tú la estás preparando, tú la estás revistiendo de gloria, de esplendor y de poder, porque nos estás preparando para entrar y para saquear los tesoros del enemigo, las almas preciosas que tú estás preparando para que vengan a ti. Ahora en medio del dolor, pero en un tiempo por venir, rodeados de esperanza y de vida, porque tu palabra es poder y vida. Por eso prepáranos, aliéntanos, fortalécenos. Déjanos rendir nuestros corazones y declarar nuestra absoluta dependencia en ti. Porque en nuestras propias fuerzas nadie será fuerte, pero en Jesucristo aún el débil puede decir fuerte soy y el pobre puede decir rico soy en Cristo Jesús. Así que Padre, nos ponemos tu santa armadura, nos ponemos y nos vestimos contigo para enfrentar las fuerzas antagónicas del enemigo. Encontramos nuestra fortaleza en ti, en el poder de tu fuerza. Oh Señor, ve delante de nosotros, guíanos, dirígenos y fortalécenos y prepáranos para lo que está por venir. Tú eres nuestro buen pastor y eres el comandante en jefe. En ti estamos seguros. Y bendice a cada uno de mis hermanos en medio de sus luchas, en medio de sus batallas. Déjales saber que ellos son más que vencedores y que tú nunca les abandonas, nunca les desamparas, siempre estás con ellos, porque tú eres Dios fiel, de palabra y promesa inquebrantable. Y te damos a ti la gloria, la honra y el poder, porque tuya es la magnificencia, la gloria y la victoria. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Rey, te lo pedimos. Amén. Amados, espero que tengan un buen resto de la semana y que en el nombre de Cristo nos podamos ver muy pronto. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, hermanos. Soy soldado de la vida que se aferra a la verdad. Mi camino es muy angosto, pero lleva libertad. Mi destino no es incierto, en el cielo tengo hogar. Soy soldado que en la guerra aprendió allí a cantar. Soy soldado de la vida, voluntario me entregué. Renuncié a estar dormido, decidí estar de pie. Mi fusil es tu palabra, la misión en ti creer. Aunque duras la batalla, a tu lado venceré. Fui ligero en mi equipaje por si tengo que ayudar. Alcanzado en el camino al que no pueda volar. Solo tengo 5 peces y 2 pedazos de pan, que en tus manos se convierta en salvación a un millar. Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé. Mi
familia y mis hermanos, a Jesús les mostraré. Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé. Mi familia y mis hermanos, a Jesús les mostraré. Aunque el mundo a ti te niegue, con mi canto les diré que eres Dios de lo imposible, de los reyes eres rey.